Principales puertos de México. El puerto de Ensenada es un puerto de aguas profundas situado en la costa oeste de la región de Baja California, tan solo a 110 kilómetros del estado de California. Dispone de terminales de carga y de pasajeros. En 2016, el puerto gestionó más de 191,000 envíos de contenedores, dada su localización estratégica en la costa pacífica. Dispone de conexiones directas con 64 puertos en 28 países. La mayor parte de buques que pasan por este puerto proceden de Asia, Norteamérica y Sudamérica. Las tres rutas más importantes para el transporte terrestre de mercancías a o desde el puerto de Ensenada son la autopista Tijuana-Ensenada y las carreteras de Tijuana-Ensenada y Tecate-Ensenada. La mayor parte de carga que llega y sale del puerto usa estas tres rutas, que también conectan con las principales autopistas de Estados Unidos. Además, el puerto tiene conexión directa con Tijuana, Tecate y Mexicali, lo que facilita la posibilidad de llegar hasta el sudoeste de Estados Unidos. El puerto de Altamira se encuentra en las costas del Golfo de México. Está conectado con 125 puertos, la mayoría de los cuales a lo largo de la costa atlántica. Sus conexiones con transporte terrestre y ferroviario enlazan el puerto con todo el norte y el interior del país, incluyendo ciudades tan importantes como Monterrey, Reynosa, Guadalajara o México. En 2016, el puerto gestionó 684,930 envíos de contenedores, incluyendo carga seca y líquida, granel seco y líquido, petroquímicos, LNG, contenedores y carga rodada. La mitad de carga tiene origen o destino en las zonas del norte como Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, mientras que el 28% procede o tiene como destino las regiones centrales de San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato y Querétaro. El puerto de Veracruz está situado 500 kilómetros al sur del puerto de Altamira. Es el tercer puerto más grande de México, localizado también en la costa oeste, con acceso directo al Golfo de México. El puerto de Veracruz gestionó 965,290 envíos de contenedores en 2016. Veracruz ha sido el mayor puerto de México hasta 2005, cuando el puerto de Manzanillo ocupó su puesto. El origen de este puerto se remonta a los años de la colonización española, cuando era usado como punto de importación de esclavos, comercializados para trabajar en los campos de azúcar. Durante esta etapa, como puerto más importante del país, se exportaban principalmente pavos, maíz, judías, aguacates y algodón a España, y se importaba trigo, arroz, ganado, telas, vinos y otros productos. Hoy el puerto de Veracruz es el puerto del país más antiguo e históricamente más significativo, y como primer puerto equipado para el transporte de automóviles, se ha convertido en uno de los puertos más importantes para la industria automotriz mexicana. A través de redes ferroviarias y autopistas bien conectadas, Veracruz sirve a todos los puntos del centro y del sur de México, con conexiones tan al norte con el estado de Illinois. Dada su estratégica localización en el Golfo, sus conexiones de transporte marítimo llegan hasta el norte, el centro y el sur de América, Europa y África. Actualmente el puerto está experimentando un desarrollo valorado en 160 millones. La expansión incluye la construcción de rompeolas de 4.3 kilómetros, lo que lo convierte en el más grande de toda Latinoamérica. Las nuevas instalaciones acomodarán 5 terminales y cerca de 35 muelles, lo que aumentará la capacidad del puerto desde los actuales 28 millones de toneladas por año a 95 millones. Se prevé que el proyecto de expansión concluya en junio de 2018. El puerto Lázaro Cárdenas está situado en la cuenca del Océano Pacífico y es uno de los mayores puertos del área. En 2016, el puerto gestionó 1.11 millones de envíos de contenedores, que lo convierte en el segundo puerto con más actividad del país.
Este puerto de aguas profundas está equipado y acondicionado para recibir buques post-Panamax y gestiona cargas en contenedores, carga seca y líquida. Dispone de una nueva terminal semiautomatizada, inaugurada en 2017, con capacidad para gestionar más de 1.2 millones de contenedores al año. Con esta nueva terminal se prevé que la capacidad del puerto crecerá de 27 a 29 millones de toneladas. Además, se espera que el puerto actúe como una puerta de entrada alternativa al mercado estadounidense, debido a la congestión en puertos de la costa oeste de Estados Unidos como Long Beach y Los Ángeles. Por su capacidad, sus instalaciones, su localización y conexiones clave a la hora de alcanzar el mercado estadounidense, el puerto Lázaro Cárdenas es un puerto neurálgico para el tráfico de contenedores mexicano. El mayor puerto de México es el puerto de Manzanillo. Está situado en el estado de Colima, a lo largo de la costa pacífica, y en él se gestiona la carga del Océano Pacífico del área de la Ciudad de México. La mayor parte de las importaciones destinadas a la zona central de México entran por el puerto de Manzanillo, y por su localización funciona como un puerto principal para los importadores y exportadores asiáticos. El puerto de Manzanillo gestionó más de 1.58 millones de barriles en contenedores en 2016, un 41% más que en el puerto Lázaro Cárdenas, que ocupa el puesto anterior del ranking. La mayor parte de las exportaciones que pasan por este puerto están destinadas a países vecinos, como Estados Unidos, Canadá, Guatemala y Colombia, pero también a países más lejanos como Japón, China, India, Malasia y Singapur. Los principales productos exportados incluyen cerveza, azúcar, cobre, tubos de acero, carbón y resina. Siguiendo los pasos de la expansión del puerto Lázaro Cárdenas, el puerto de Manzanillo está viviendo actualmente un periodo de expansión. La terminal SSA ya está operando prácticamente a plena capacidad y su expansión aumentará un 17% el volumen de contenedores, pasando de 1.8 a 2 millones de contenedores enviados. El proyecto también incluye un nuevo atracadero que permitirá aumentar el área de terminal en aproximadamente un 30%. Además de esta expansión, se está trabajando también en la construcción de un túnel que dará a los trenes de mercancías acceso 24 horas al puerto, otro proyecto que sin duda favorecerá que el puerto de Manzanillo se mantenga en el puesto número 1 de los puertos mexicanos durante buena temporada.